Hola, en este video vamos a dar algunos consejos sobre cómo redactar las notas en Internet, además de que vamos a abordar cómo hacer una infografía. Como ya te había comentado, en este tipo de medios se utilizan o se combinan lo que viene siendo la pirámide invertida junto con la pirámide de diamante o la pirámide de tumbada. Entonces, hay aquí una especie de revalorización de la estructura de la pirámide invertida porque también se tiene que tomar en cuenta la usabilidad de la lectura en pantalla. ¿Qué cosa es la usabilidad? Es que sea útil, que encuentres rápido la información, que sea fácil de localizar, que el diseño sea agradable. Entonces, como aquí se pierde la uniformidad del texto y la linealidad de la lectura, hay que aprovechar los recursos multimedias y pensar el diseño de la nota desde una perspectiva en pantalla. En este sentido, se tiene que recuperar los estudios de Jakob Nielsen, que habla sobre el recorrido visual que cualquiera de nosotros hace al momento de entrar a una pantalla, lo que se conoce como eye tracking, que esto es los esquemas de lectura que podemos detener en una pantalla, que es de eh, izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, o también igual siguiendo el sentido del reloj. Entonces, esa es la forma como nosotros hacemos este escaneo de las pantallas y pues obviamente la información por eso está organizada de esta forma. Del lado izquierdo, por lo general, está la información más relevante y el segundo punto de llegada de nuestra vista es el lado derecho. Por eso, la publicidad en Facebook también igual incluye un poco el manejo de esta dinámica, en el sentido de que tenemos en medio nuestra información actualizada y del lado derecho todo lo que tiene que ver con la publicidad. Entonces, tiene que ser de alguna forma un diseño que se pueda escanear, que rompa con la uniformidad, que sea útil, de fácil localización y que sea también atractivo y ordenado para la vista. Entonces, al momento de estar redactando las notas en pantalla, se sigue este esquema de pirámide invertida, pero también pensando en un esquema horizontal. Y esto es porque tenemos que incluir los demás elementos, como el audio, como el video, la fotografía, y todo conectado por este esquema hipertextual que ya revisamos. Entonces aquí la lectura no es lineal, pero parte de un eje común o denominador común que puede ser el tema o los actores o la sección, por lo que hay un tema principal y temas secundarios en donde se trabaja el hipertexto con estos elementos multimedia e interactivos, pero siempre y cuando respetando un orden. Asimismo, si se dan cuenta, cada párrafo que se incluye dentro de estas notas representa una unidad independiente, porque generalmente nos presentan la información, la entrada o el desarrollo. Enseguida viene otra liga que busca darte información adicional. Nuevamente viene un párrafo o una publicidad o una fotografía y vuelven a incluir un link o vuelven a retomar la información de esta nota que tú estabas revisando. Entonces, es una mezcla de discursos, de temáticas, de elementos visuales y, e incluso también igual dinámicos, que va siendo compleja la forma de estructurar las notas en pantalla. Y esto es porque lo que busca el medio es que tú permanezcas el mayor tiempo posible en su portal, porque es así como se cotizan como espacios de publicidad. Cuánta gente ingresa, cuánta gente permanece y cuánto tiempo, y pues el número de visitas y el número eh, de las veces que se comparte la información que ellos están haciendo. Y entonces,
pues si bien respetamos la pirámide de lo más a lo menos importante, hay que considerar que cada uno de estos párrafos va a funcionar como una unidad independiente. Entonces estamos ante una pirámide invertida, pero horizontal, porque no solamente hay texto, sino que hay audio, hay video, hay links, hay nodos que se van entrelazando y cuya unión va haciendo un clic que te permite ir avanzando a otros centros, a otras unidades de información y que buscan que tú permanezcas el mayor tiempo posible. La regla en el periodismo digital o en la forma de poder construir las notas es no lo digas, cuéntalo por todos los lenguajes posibles. Es decir, no solamente presentes el texto, porque aquí en estos medios la gente quiere encontrar elementos multimedia, en el sentido de que tiene que haber un audio, un video, una fotografía, textos, links que te lleven a mayor información, por lo que operan con distintos recursos, por lo que la sugerencia aquí en la que debe operar la redacción es trabajar con el SEO, que es el Search Engine Optimization, que no es otra cosa más que funcionar como la web semántica, que implica el utilizar palabras claves en los títulos, en las fotografías y en el texto, que permitan que cuando el lector hace una búsqueda en Internet, tus notas aparezcan en los primeros lugares de sus búsquedas en Internet. Por lo tanto, esto implica el tratar de utilizar keywords que ayuden o contribuyan a poder, como de alguna forma, entre comillas, engañar a Google y aparecer en las primeras búsquedas. Asimismo, aprovechar las potencialidades del medio, como es el uso del hipertexto, y no trabajar solamente con esquemas visuales, sino que tratar de presentar algo visualmente atractivo, pero que también permitan jugar con la profundidad a través del uso de hipervínculos. Obviamente, como los comentábamos, el periodista se convierte en un documentalista o en un curador de los contenidos que hay en los espacios digitales. Asimismo, hay que utilizar el esquema multimedia, tratar también de utilizar estas palabras claves en los títulos, en los sumarios, las frases gancho, en en los pies de foto, y títulos también muy creativos y atractivos, porque recuerden que estamos compitiendo con muchísimos portales de información que hay en Internet. También funciona mucho el hacer textos sintéticos, porque son lectores que también están leyendo en el celular y que por lo tanto hacen una lectura rápida o quieren textos muy cortos por la cuestión del tiempo y porque también los esquemas de lectura en las pantallas son así. Si en los textos escritos se les pedía párrafos de entre 3 y 5 líneas, aquí tienen que ser entre 2 o 3 líneas. ¿Por qué? Porque el chiste es facilitar la lectura y entonces entre más cortos sean como tipo tweets, más les ayudas a que sea muchísimo más ágil la forma de lectura. No oraciones complejas, sino oraciones simples, buscar que las oraciones sean legibles como entre 20 y 30 palabras por oración, que sea obviamente información muy directa, muy puntual, útil y que el lector pueda informarse en el menor tiempo posible y pueda pasar a otros links o a otros datos para poder complementar su información. Ojo, un texto no debe ser más allá de 2 pantallas porque el usuario de Internet opera bajo la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, si tú lo mandas a 3, 4 pantallas, seguramente ya la tercera ya lo perdiste. También es importante que si son medios que trabajan con cuestiones de periodismo serio o con su credibilidad, no engañar en los titulares a la gente, es decir, no crear expectativas falsas
de dar información determinada en un título y cuando el lector entra no la encuentra. ¿Por qué? Porque eso hace perder seriedad y credibilidad. Asimismo, es importante reconocer errores en caso de que el medio se equivoque tanto en la redacción como en el contenido de la información. Siempre es igual citar las fuentes, verificar la información, procurar ser también, estar en el lugar de los hechos y hacer transmisiones en vivo y buscar la interacción con las audiencias. Hay algunos esquemas como los juegos, como las preguntas, como pedirle directamente al lector lo que uno quiere hacer. Por lo que algunas recomendaciones para redactar los textos en Internet y algunas ya les expliqué, es estos pautas de la usabilidad, cuidar el diseño y el contenido de los textos, que sea fácil ubicar la información y que sea atractivo también para la vista, utilizar estas palabras clave para activar los motores de búsqueda de la web, como es el SEO, que ya les expliqué, o el Search Engine Marketing, que tiene que ver con el pago a Google para que yo aparezca también en las primeras búsquedas, pero esto ya implica como parte de una estrategia de campaña, el pagar por aparecer en las primeras búsquedas. Igualmente, pues utilizar esta pirámide invertida horizontal y de tumbada y cuidar, tratar de darle información valiosa y profunda al lector. Tener en cuenta que el usuario escanea la pantalla, por lo que se recomienda negrear las palabras clave para que él pueda ir ubicando algunas estrategias de lectura rápida y sea para él muchísimo más digerible. También, pues, captar su atención con encabezados, con listas, con fotos o con palabras en negrita. No abusar de las mayúsculas porque son difíciles de leer y como que en Internet es sinónimo de gritar. Redactar párrafos breves con una sola idea, estructuras sencillas, evitar frases u oraciones subordinadas, utilizar los enlaces y verificar que estos funcionen y que lleven a, eh, a información útil para poder complementar la información que estamos revisando, porque pues aquí mucho de lo que estamos jugando es la cuestión de la credibilidad. Tratar de que el diseño sea sencillo, ordenado, jerarquizar la información con elementos visuales, cuidar el color, la fuente y tipo de letra, no abusar tampoco de utilizar 20 tipos de letra a la vez y pues también igual se sugiere que siempre los textos incluyan imagen, porque recuerden que estamos ante el Homo videns. Asimismo, pues también considerar que pues los formatos tienen que ir acordes al tipo de pantalla que utilizamos, ya sea PC, tableta o celular, y cuidar pues que estos elementos puedan verse según el tipo de pantalla a utilizar. Cuidar las fuentes que se utilizan para que sea atractivo para los ojos y de fácil lectura, cuidar el uso del color, el diseño y buscar algunas formas de interactuar con la audiencia a través de hacer preguntas, encuestas o incentivar de alguna forma a que se comente en redes sociales. Bien, ahora vamos a pasar a otro de los medios o a otros de los discursos más bien que está adquiriendo auge en los medios digitales, pero también en los medios impresos, y esto es la infografía. Una infografía es una de las formas más importantes que poseen los periódicos, revistas y los medios digitales para transmitir información clara, asequible y precisa mediante esquemas atractivos que incluyen lo que son gráficos, e imagen. Entonces son formas a través que podemos utilizar para poder presentar de una forma atractiva la información.
Una infografía no es otra cosa más que un diseño gráfico que combina texto y elementos visuales para poder explicar de una manera más atractiva un tema, una noticia o temáticas variadas. Asimismo, pues nos permite acercarnos al lector con elementos e ideas pues novedosas, con esquemas diferentes sobre dónde ocurrió un acontecimiento, cómo se llevó a cabo, su impacto, en fin. Y entonces, pues estamos ante esquemas visuales que buscan un equilibrio entre lo visual y lo icónico y que sirve para presentar información complicada de manera cronológica sobre algunos acontecimientos, algunas biografías, casos complejos, hechos históricos, accidentes, descubrimientos, pero que se pueden explicar de manera sencilla a través de una infografía. Sus características es que favorece la comprensión porque incluye texto e imagen y lo presenta de una manera ágil y atractiva. Eh, Temas que son bastante complicados pueden presentarse de una manera bastante sencilla. Responden igual a las preguntas del qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, pero incluyendo aspectos visuales, por lo que debe ser sencillo, completo, respetar la ética periodística, bien diseñado, con una investigación detrás y adecuado a la investigación que nos presenta. Los elementos que son parte de una infografía son que tiene un título, que incluye texto, incluye también un cuerpo de la infografía, una fuente, el crédito de quién hizo esta infografía o las imágenes de quiénes son, y es recomendable indicar la fuente y crédito con una tipografía en tamaño menor y en una ubicación que no distraiga al lector. Entonces, retoma mucho de los contenidos que incluye una nota informativa, como es el título, su entrada, su desarrollo, su cierre, pero aquí se desarrolla de una manera visual y con textos cortos en donde permitan un equilibrio, ¿no? Como en este ejemplo, que estamos hablando sobre un determinadas formas de seducción a través del baile y cómo va con su entrada, su desarrollo y su cierre, su fuente, su título y los créditos que va otorgando. ¿Cómo se realiza una infografía? Pues como toda nota o producto periodístico implica una investigación, una lectura y recopilación de datos para después sistematizarlo, poderlo elaborar en un texto y después pasar al diseño ya con una cuestión ya más gráfica e incluyendo imágenes que busquen un equilibrio imagen-texto. Por lo que debemos tomar en cuenta al diseñar una infografía es la proporción, es decir, el equilibrio entre texto e imagen, la perspectiva, es decir, que sea atractivo, que las texturas concuerden con el tema que se está hablando y que no dé lugar a confusiones incluso ópticas, que las formas sean las convencionales y que pues tengan un orden, una claridad y que visualmente sea atractiva, ordenada y clara la explicación. Aquí hay un ejemplo del tema es el dengue y se aborda en distintos tipos de infografía. En alguno hay más o menos información, la información es diferente e incluyen estos elementos que les comentaba. Título, eh, entrada, desarrollo y un cierre y datos de créditos y de las fuentes que se utilizaron. Eh, Aquí igual podemos ir encontrando los elementos que hay en esta infografía y que ya les había comentado como título. Hay un resumen, hay gráficos, hay textos, hay fuentes y hay crédito. Algunos tipos de infografía pues va a depender según la intención que tengamos para comunicar. Algunos de ellos son secuenciales porque nos están explicando cómo evolucionó un acontecimiento. Por ejemplo, aquí es un secuestro y nos están explicando cómo ocurrió en tiempo y en espacio. O aquí que nos están explicando cómo es la elaboración de la Coca-Cola y entonces por eso va paso por paso.
Hay algunas que tienen que ver con cuestiones geográficas porque nos sirven para ubicar un acontecimiento en un lugar determinado. Algunos son, o más bien destacan las características de un producto que, que ya es conocido y que solamente pues se destaca cuáles son sus atributos. Otros son para presentar cifras o estadísticas, otros son de carácter biográfico para presentar la vida u obra de un personaje reconocido, por lo que las infografías dependen según también el tipo de información y de objetivos que se busca alcanzar. En este caso, pues bueno, puede haber también infografías científicas que tratan de explicar problemas tan complejos de la ciencia de una manera ilustrativa y sintética. Y es de los que más se utilizan y de los que más se explotan. También está la periodística, que te sirven para explicar cómo ocurrió un hecho noticioso y que incluye los tópicos periodísticos: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cómo, por qué e incluso para qué. También hay otras de divulgación que sirven para hacer algún tipo de campaña, generar conciencia, etcétera. Y pues son algunos de los ejemplos que puedo presentarte para poder trabajar las infografías. Muchas gracias por tu atención.